Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, les saludo con mucho gusto, bendiciéndolos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo que su bendición sea rica y abundante en sus vidas y en su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, pues en la clase pasada vimos la introducción del oficio o los ministerios que nuestro Señor ha levantado para edificación de la iglesia. Y pues hoy nos toca ver con detalle lo que es el oficio o ministerio del apóstol, ¿verdad? Bueno, aquí como recordemos, hermanos, este ministerio del apóstol fue el primer ministerio instituido dentro de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús estableció ese ministerio cuando envió a sus discípulos de dos en dos a predicar el evangelio. Entonces vemos que pues hay un respaldo bíblico muy importante para este ministerio, porque de alguna manera pues Jesús mismo estableció aquí en esta tierra este ministerio con la ayuda pues de los discípulos que fue seleccionando durante su ministerio, aleluya. Entonces, aquí podemos ver que pues ese fue el primer ministerio registrado en las Sagradas Escrituras. Muy bien, ahora vamos a ver qué significa la palabra apóstol. El término apóstol pues proviene del griego, que significa enviado. Eso es lo que significa. Apóstol es uno que ha sido enviado, ¿verdad? Un apóstol es un propagador o un predicador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y también del poder y del amor de Dios. Es un evangelizador que tiene la misión de predicar de Jesucristo y de su obra redentora, su vida, su muerte y su resurrección. Entonces, esto es lo que significa apóstol, un enviado a predicar la doctrina bíblica, ¿verdad? Y dar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo necesita. Entonces vemos que su trabajo del apóstol pues es dar las buenas nuevas de salvación y hablar de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pues también podemos decir que un apóstol es una persona escogida por Dios para ser pescadores de hombres, es decir, para multiplicar su presencia y propagar su mensaje. Aquí recordarán que pues en las Sagradas Escrituras tenemos un texto bíblico que nos habla de que Jesús mismo dice que pues iban a ser pescadores de hombres, ya no tanto pescadores de los peces del mar, ¿verdad? Porque acuérdense que muchos de sus discípulos fueron pescadores. Por lo tanto, Jesús usaba pues enseñanzas con los ejemplos cotidianos que se vivía en aquel tiempo. Y entonces, como Andrés, Pedro, ¿verdad? Pues eran pescadores, pues entonces Jesús, fíjense lo que les dice en Mateo 4, del 18 al 22, y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces vemos que aquí Jesús mismo utiliza esta palabra de ser pescadores de hombres.
Y lo único a lo que se refería el Señor es que pues ya no iban a pescar esos peces con los cuales pues sobrevivían, ¿verdad? Porque pues muchos los vendían, muchos era para consumo de la familia. Dice, bueno, pues ahora van a ser pescadores de hombres. ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Llevar mi evangelio a toda criatura en todo lugar para que pues sean salvos. Entonces, pues a Jesús se le vino esa palabra de pescadores de hombres porque pues ellos eran pescadores de peces. Y aquí de algún momento, pues Jesús utiliza lo que tiene a mano para que los hombres puedan entender, ¿verdad?, a qué se está refiriendo. Y este pasaje es muy interesante porque fíjense que dice el versículo 20, entonces dejando al instante las redes le siguieron. ¿Qué quiere decir? Que al llamado que le hizo Jesús tanto a Pedro como a Andrés, ¿verdad? Ellos no dijeron, no, pues espérate tantito, pues mira, estamos trabajando, estamos remendando redes, estamos pescando, pues espérame, ¿no? Espérame. No, no, no. Aquí dice que al instante le siguieron. Dejaron todo lo que estaban haciendo y al instante lo siguieron. Entonces vemos aquí cómo el amor y la autoridad que tenía Jesús para hablarle a los seres humanos, como nos sigue hablando hasta el día de hoy, era una palabra de autoridad, una palabra de amor. Y entonces la gente no tenía por qué pensar, me voy, no me voy, hago lo que me dice, no hago lo que me dice, sino que al instante se hacían las cosas. ¿Por qué? Porque en la palabra de Jesús había autoridad. Entonces, desde ese momento empezó a juntar a todo ese equipo con el cual de alguna manera iba a estar trabajando en sus 3 años y medio de estar predicando la palabra aquí en esta tierra. Aleluya. Entonces vemos que esto acontece posteriormente a que Jesús fue tentado por Satanás, fue llevado al desierto, ¿sí? Y entonces cuando Jesús de alguna manera regresa, pues regresa para trabajar, hermanos. Él no tomó un tiempo para decir, ay, pues estoy muy débil, me necesito nutrir, necesito un buen descanso. No, 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 no. Jesús inmediatamente empezó a trabajar. Entonces ese es otro punto muy importante. Y vemos que hoy en día tenemos que seguir ese ejemplo. Yo veo que a veces hasta por un catarrito la gente no va y no cumple con sus obligaciones dentro de la iglesia, ¿verdad? Ay, no, es que amanecí con catarro y es que no puedo. Y entonces de alguna manera no echamos mano de esa fe maravillosa en nuestro Señor como médico divino. Entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor y el ejemplo de los apóstoles, ¿verdad? Que Dios fue levantando, de esos discípulos hermosos que pues aprendieron tantas cosas al lado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si ellos dejando al instante pues la barca y a su padre y siguieron a Jesús, pues este es un ejemplo muy hermoso para que nuestro ministerio pueda ser también bendecido, hermanos. Tenemos que seguir a nuestro Señor dejando todo lo que tal vez en el momento pues nos pueda impedir el servirle con excelencia a nuestro Dios Trino. Aleluya. Muy bien, ahora vamos a ver qué función tiene el apóstol. ¿Qué es lo que hace el apóstol? Número 1, hace un trabajo misionero. No con esto quiero quitarle méritos a los misioneros, de ninguna manera. Pero el trabajo misionero va muy ligado al apóstol. ¿Por qué? Porque el hacer trabajo misionero consiste en andar de lugar en lugar compartiendo la palabra.
Entonces vemos que un misionero, pues esa es una de las muchas cosas que hace cuando es llamado a servirle al Señor en las misiones. Entonces el apóstol pues también tiene un poquito de parte en esto, porque es una persona que sale constantemente a diferentes partes. Ahora, al salir a diferentes partes, esa es una labor que tiene, pero la otra es levantar iglesias, ¿sí? Y establecerlas, pues en lugares nuevos, hermanos. Aquí podemos recordar lo que Pablo decía, ¿verdad? Yo no voy a plantar una iglesia aquí porque ya hay una. Yo me voy a ir donde no hay nada. Y entonces el evangelista tiene que levantar iglesias nuevas en áreas donde no las hay, pues en todas las partes del mundo donde Dios los lleve. Entonces, esta es otra cualidad del apóstol, ¿verdad? Que se levantan diferentes iglesias y de alguna manera deja establecido quién las va a atender. Y entonces vemos que se trabaja mucho con el liderazgo. ¿Por qué? Porque al levantar una iglesia tiene que buscar quién va a colaborar para pues seguir trabajando en esa obra y mantenerla de pie. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo levantar una iglesia, hermanos, y si no se deja en manos pues de hombres y mujeres entregadas al Señor, pues esa obra pues, ¿cómo les diré? No va a dar fruto, no va a permanecer. Entonces, el trabajo del apóstol es titánico, porque no nada más es levantar la iglesia, sino ahora buscar quién se queda a trabajar en ella, porque el apóstol se va a otro lugar. Él no se queda para pastorear esa iglesia, sino levanta, deja que esté caminando y se va y va a establecer otra nueva iglesia. Entonces, el trabajar con la gente para levantar un pastorado, un pues liderazgo para poder guiar a las nuevas ovejas, pues es de mucho trabajo, hermanos. Entonces, este punto es mucho, muy tremendo. Y aquí es donde tenemos nosotros que apoyar, ¿verdad? Dice una frase muy importante hablando de misiones, que si tus pasos no pueden ir, que tus pesos vayan. Y a veces, hermanos, pues la obra del Señor se detiene por falta de pesos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que si yo no puedo ir, pues no te voy a ir a Rusia, a Francia, no, 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 no. Aquí en nuestro propio país, si yo no puedo ir, por decir, a Puebla, a Chihuahua, etcétera, yo no puedo, pero puedo dar mi ofrenda para que otro vaya. Hermanos, es estar colaborando con la obra del apóstol. El apóstol necesita para todos los gastos que requiere su ministerio. ¿Por qué? Porque anda de un lugar a otro. ¿Y cómo se va a mover el apóstol de un lugar a otro si la iglesia donde sale no le apoya? ¿Sí? Entonces, aquí nosotros como iglesia tenemos que formar parte del ministerio del apóstol, proveyendo con nuestra ofrenda. ¿Sí, hermanos amados? Muy bien. Vemos que otro trabajo, otra función que hace el apóstol es predicar la palabra en las calles, en los autobuses, en los mercados, etcétera, donde Dios lo mande, ¿sí? O sea, que no el apóstol va a estar sentadito, ay, pues hoy no tengo salida para ir a un lugar y levantar una iglesia, voy a descansar. No, esta persona siempre va a andar activa. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en su espíritu esa alma llena de amor, de esperanza, de rescatar al perdido. Entonces, en sus tiempos que tenga libres, si es que trabaja, o en el tiempo que tiene de trabajar tiempo completo, pues tiene que distribuir su tiempo para desarrollar su ministerio en calles, en mercados, en autobuses, en la cárcel, en todo lugar donde Dios pues lo mande a trabajar.
Entonces, esta es otra función muy importante del apóstol. Aquí es también de resaltar, hermanos amados, que tiene que apoyar todas las campañas de evangelismo que se organicen en la iglesia. Él va a la cabeza de organizar todas estas campañas o salidas para repartir folletos, ¿verdad? Con la información del plan de salvación, ¿verdad? Entonces, esto lo hace también el apóstol. A veces pensamos que el apóstol está ahí en su pedestal y solamente sale a predicar en las campañas, en las invitaciones. Pues qué equivocados estamos, hermanos, porque su mayor trabajo del apóstol es en la calle, ¿sí? Aquí vemos, hermanos, que muchas veces tenemos que aportar para nuestro ministerio, ¿sí? Tenemos que comprar nuestros folletos, mandar a hacer nuestro tiraje de folletos para salir a repartirlos. Y a veces hay apóstoles flojos. ¿Por qué? Porque si no se les dan pues 100, 200 folletos, pues la iglesia no me da, la iglesia no me provee. Entonces, ¿cómo voy a salir a predicar si no me dan? ¡Qué equivocado! Aquí vemos, hermanos, que tenemos que invertir en nuestro ministerio. Cada ministerio tiene que invertir, ¿verdad?, en lo que va a hacer, en lo que en ese día está planeando. No vamos a estar dependiendo también de que la iglesia nos dé todo. Yo creo que aquí, de alguna manera, los que trabajan y pueden ir ahorrando, pueden hacer un tiraje de folletos, hermanos. Y siempre tener folletos, ¿para qué? Para dar ese plan de salvación. Ustedes no saben lo que Dios puede hacer a través de un folleto. Entonces aquí el apóstol tiene que entender que es una misión la que tiene de predicar a toda esa gente que no conoce de Cristo. Entonces, muchas veces de nuestra bolsa tiene que salir para algunas cosas que hacemos. ¿Sí, hermanos? Entonces, es hermoso saber que pues la función del apóstol, ¿verdad?, tiene que ver con estos detalles tan importantes de ir a las calles, hermanos, a los mercados, a la cárcel, a donde el Señor nos mande para ir y repartir los folletos y hablar de la palabra de Dios. Entonces, esta es la función, ¿verdad?, entre otras que pudieran surgir del apóstol. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues a lo mejor tú dices, no, pues es que yo no tengo ni siquiera para dar 5 pesos para que pues el apóstol vaya juntando para cuando tenga que salir. Posiblemente no los haya, pero puede haber un tiempo en el cual tú puedas estar orando, estar intercediendo por ese apóstol o esos apóstoles que andan trabajando. Entonces, vemos que cuando nosotros doblamos rodilla y clamamos al Dios Todopoderoso por los ministerios de la iglesia, pues hermanos, hay un respaldo para ese ministerio. Por lo tanto, pues vemos que ese trabajo va a ser siempre de bendición, va a ser siempre efectivo. ¿Por qué? Porque hay un grupo orando, respaldando el trabajo del apóstol, así como de los demás ministerios. Entonces es importante que como iglesia podamos tener este poquito de interés, hermanos. ¿Por qué? Porque pues si no tienes para dar dinero nada, pues tienes tu tiempo para dar ese tiempo en oración y en clamor por el trabajo que se hace en la obra del Señor. Muy bien. Vamos a ver la diferencia entre discípulo y un apóstol, ¿verdad? Entonces recordemos que pues un discípulo es una persona que sigue a un maestro,
o a un líder con el fin de aprender una determinada doctrina o una línea de pensamiento. Ese es un discípulo. Entonces, para que nosotros podamos recibir de parte de nuestro Señor Espíritu Santo un ministerio, oficio, tenemos que ser primero discípulos. Tenemos que aprender primero, llenarnos de ese aprendizaje y después salir. ¿Qué es lo que pasó con los apóstoles? Pues ellos tenían una bendición súper tremenda porque aprendían todo lo que Jesús les enseñaba. Por lo tanto, ellos eran discipulados constantemente por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque de alguna manera caminaban con Él. Entonces, no nada más era aprender hablando como lo hacía Jesús a través de sus enseñanzas, sino que estaban aprendiendo también con su ejemplo, Y entonces vemos que pues el trabajo que empezaron a hacer cuando Jesús los envió a predicar el evangelio fue un trabajo bendecido y muy efectivo. ¿Por qué? Porque llevaba las dos cosas, la enseñanza y la práctica, ¿sí? Y entonces aquí también, pues recordemos que todos los ministerios, ¿verdad?, tienen que hacer discípulos. ¿Por qué? Porque no vamos a ser eternos sirviéndole al Señor. Este cuerpo se desgasta, los años van pasando, y entonces, pues si ese apóstol no levanta a otros apóstoles, pues entonces por ahí la cosa pues está un poquito difícil. ¿Por qué? Porque el día que falte ese apóstol, pues entonces nadie va a cubrir su lugar. Entonces, el apóstol tiene que hacer discípulos, ¿verdad? Y de esos discípulos saldrá el llamado al apostolado. ¿Por qué? Porque con el ejemplo que están recibiendo los que están siendo discipulados, pues puede salir ese llamamiento directamente del Señor y levantarlo, ¿verdad?, en ese oficio o ministerio de apóstol. Entonces esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y el apóstol, como lo dijimos al principio, ¿verdad?, de alguna manera es una persona escogida por Dios, ¿verdad?, que aprende todo en relación a nuestro Señor Jesucristo y predica su palabra, ¿verdad? Y especialmente a todas las almas nuevas, a todos los que no conocen. Y entonces, pues esto y establecer iglesias y viajar mucho y levantar liderazgos y todo eso, pues eso es lo que es el apóstol. Entonces, si ustedes se fijan, la responsabilidad de un apóstol es muy grande. Entonces, pues esto, si lo vemos ya desglosado como ahorita, pues vamos a poder entender mejor nuestro trabajo. Si alguien me hace favor de estar escuchando pues este audio y tiene el ministerio de apóstol, pues siento que con esto que estamos compartiendo va a poder desarrollar mucho mejor su ministerio y va a levantar a sus discípulos para que de ahí Dios escoja a los nuevos apóstoles para trabajar en la obra maravillosa del Señor. Y bueno, pues otra cosa que les podía comentar, que de alguna manera en el Nuevo Testamento el último apóstol que se levantó en ese tiempo en que Jesús ya había resucitado, se había ido a la presencia del Padre, pues de alguna manera fue Matías. Acuérdense que para este tiempo que Jesús ya no estaba, pues Judas, ¿verdad?, por su traición, pues se suicidó y quedó vacante ese lugar. Ya no había quien ocupara ese lugar. Y entonces, viendo la necesidad de que estuviera nuevamente los 12, ¿verdad?, que Jesús había escogido, bueno, pues entonces, orando al Señor y pidiendo a nuestro Señor Espíritu Santo
que les mostrara quién iba a ocupar de alguna manera el lugar que dejó Judas. Y entonces esto lo podemos ver en Hechos, capítulo 1, versículo 26. Y dice la palabra así, bueno, les voy a leer desde el 24. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Estaban hablando de José y de Matías. 25. Para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y aquí está la respuesta, 26. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Y aquí nuevamente vuelve a estar el grupo de los 12 completos. Esto es pues para que tengan un poquito más de información en relación al tema que estamos viendo. Entonces, hermanos, es tan hermoso tener un grupo de discipulado. Ahorita esta pandemia pues nos ha traído mucho problema porque hemos dejado de estudiar los cursos y las capacitaciones en la iglesia, pero hay esa inquietud en mi corazón de que pronto podamos volver a congregarnos para empezar a preparar esos discípulos para los oficios o ministerios que nuestro Señor Jesucristo estableció para bendición de la iglesia y poder pues cimentar, ¿verdad?, los que van a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Pero por lo pronto es hermoso saber que a través de este audio, pues si hay alguien que esté sintiendo ya ese llamado de parte de Dios a este apostolado, bueno, pues ya tiene las bases para poder desear ese ministerio y poder desarrollarlo para honra y gloria de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque estos 5 oficios o ministerios que el Espíritu de Dios levanta, ¿verdad?, deben estar funcionando todos en la iglesia, hermanos. Y le damos gracias a Dios por nuestra iglesia, que a pesar de vientos, mareas y todo lo demás, pues está de pie y tiene apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿verdad? Y ya gracias a Dios un número de iglesias que ha ido creciendo con los años, aleluya. Entonces, qué hermoso es que, pues si tú sientes esa inquietud, ahorita que estás escuchando este audio por el llamado a ser apóstol, pues lo primero que tienes que hacer es levantarte en oración. Levántate en oración, empieza a clamar al Señor, empieza a pedir a nuestro Señor Espíritu Santo, que Él es el que da todo conforme Él quiere, que pues te dé este ministerio del apóstol, ¿verdad? Tal vez tu corazón está siendo tocado ahora mismo, o a lo mejor ya tienes el llamado y no lo sabes, ¿verdad? También puede suceder. Bueno, pues entonces que esta clase te motive para que entonces pues te levantes como ese apóstol. Por último, porque ya se me está acabando el tiempo, qué barbaridad, vemos que en el apostolado no hay diferencia de sexo. Dios puede levantar a un apóstol, de preferencia pues tiene que ser varón, pero si no hay varones y hay una mujer dispuesta para el servicio, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que muchos ministerios que estarían siendo trabajados por el varón, lamentablemente están siendo trabajados por las mujeres. ¿Por qué? Por la flojera del hombre, por no querer disponer ese tiempo para servirle al Señor, ¿sí? Entonces, hermanos, vemos que pues el llamado de parte de Dios no tiene diferencia cuando Dios ve un corazón dispuesto, una santidad de vida, una vida ejemplar para pues todos los que nos rodean, ¿verdad? Yo, en mi opinión, como mujer, yo digo que pues no hay problema el sexo.
Aquí es el servicio, el tener un corazón para servirle al Señor. Bueno, pues hemos terminado esta clase, pues vamos a tener que seguir en la próxima clase, la segunda parte del apóstol, para terminar con 2 ejemplos maravillosos de ese trabajo titánico que hace el apóstol y de cómo Dios en su amor y en su misericordia, pues nos toma en cuenta para poder servirle en algún ministerio. Así es que les bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y pido a Dios que su corazón sea tocado para un llamado a servirle al Señor. Bendiciones abundantes, muchas gracias, excelente día. Si Dios nos presta la vida, nos estaremos saludando para la próxima clase. Dios quede con ustedes y excelente día. Hasta luego. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.